Bienvenidos todos por estar aquí y siempre nos gusta dar un pequeño pensamiento, así que no os preocupéis, no va a ser el gran sermón del día, ¿vale? No, no, no. Además, yo soy una persona concisa y breve. Desde el principio de mi educación, cuando estuve en la universidad, en el bachiller, que en México le llaman la prepa o lo que sea, pues a mí me enseñaban poco y bueno. Así que para no extenderse en demasía, porque si no, como que te penalizaban, ¿no? Así que esa ha sido un poquito la filosofía que siempre he aplicado cuando tengo que hablar de algo, poco y bueno, intentando que sea bueno y que obviamente sea conciso. Entonces, ahora vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de los proyectos de la asociación, lo que creo que es muy interesante porque están surgiendo iniciativas que considero muy útiles. Vamos a hablar ahora de verdad en tiempos de incertidumbre. Está claro que, y no podemos dudar de que hoy en día, estos días que estamos viviendo, son tiempos de incertidumbre, ¿no? ¿En qué se caracterizan esos tiempos de incertidumbre? Bueno, pues primero la legalidad cambiante. Jamás, hoy en día, desde hace un año, no podemos saber ni si vamos a poder o no salir de casa, si vamos a poder o no abrir nuestro negocio, si vamos o no a podernos reunir en la iglesia, si va a cambiar algún tipo de normativa. Así que eso es una de las características que crea la mayor incertidumbre que podemos tener en estos momentos. Después, la restricción de libertades que está asociada pues a las problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Pero que esto no es algo nuevo, o sea, desde el 11S de Estados Unidos, pues hemos ido viendo cómo la legalidad justificada en una supuesta búsqueda de seguridad ha ido cambiando en todos los países. eh, Ahora, pues obviamente, están esa restricción de libertades. Estamos en un aumento de esa restricción de libertades, creando un apartheid entre las personas inoculadas, no inoculadas. Pero bueno, eso solamente es para mí la cerveza del pastel, ¿no? De la torta. Dependiendo del país, que la torta aquí es como si fuera un bocadillo, pero ya sabemos que el español en cada país se expresa de una forma diferente, porque la cuestión es que venimos de un largo recorrido de falta de libertad de expresión, libertad de educación por parte de los padres, o sea, libertad de conciencia por parte de ciertos profesionales, como por ejemplo los médicos, se les están quitando esas libertades, ¿no? ¿Qué más produce esos tiempos de incertidumbre? Bueno, pues los valores volátiles o confusos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la autoridad, en el neoliberalismo social comunista que estamos viviendo en la gran mayoría de países en estos momentos, pues los padres, son proveedores, pero se les ha quitado cualquier tipo de autoridad, ¿no? Y ahora el Estado, que el Estado pues no es más que el gobierno, pues se ha hecho dueño de muchas formas de la educación de los hijos, por ejemplo. O sea que el tema de la autoridad es algo que antes estaba muy claro quién tenía autoridad sobre quién y de qué forma, y eso está en cuestión. Después, el tema de la honestidad. Siempre los valores básicos de nuestra sociedad, los que dieron eh, prosperidad a nuestras naciones, estaban basados en valores como la honestidad. Esos valores han ido desapareciendo. Hay una frase aquí en México que dicen, quien no tranza no avanza. Tranza es una palabra que solamente se usa aquí en México y significa engaño, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esos valores de honestidad, de fidelidad, etcétera, han ido en decadencia, de forma que, bueno, pues también podemos ver que el otro día leía una noticia de un influencer que era deportista, creo recordar,
que le habían pagado pues para hablar sobre las bondades de que todo el mundo, por ejemplo, se tenía que vacunar, pero no es que lo hubieran pagado por una campaña publicitaria, sino que le pagaron para que de forma informal en sus redes sociales hiciera esa propaganda, ¿no? O sea, hoy en día, cuando nosotros vemos a alguien que habla en una red social, no estamos seguros de si habla por su propia boca o está hablando porque está haciendo publicidad de algo que le están pagando de una forma, llamémosle informal, ¿no? No es un comercial de televisión. Después, el tema de la medicina. Bueno, en cuanto a los valores confusos, la medicina en principio defiende la vida, pero vemos que en varios países ya se está legalizando la eutanasia, por tanto hay aquí una contradicción en cuanto a esos valores. Vemos que hay médicos pues, que dicen defender la vida, pero practican el aborto, entonces hay esa confusión que, quieras o no, crea una incertidumbre en cuanto a la norma, ¿no? O sea, ¿por qué normas, por qué reglas se rige nuestro mundo? Pues realmente el que viene al mundo hoy en día, el que nace, lo tiene menos claro que cuando nosotros nacimos. Después, el tema de la fe. La fe, pues muchos dicen no tener fe en Dios, ¿no? O no creer en Dios, pero la cuestión es que estamos viviendo tiempos en los cuales la fe, la gente está depositando su fe en varias cosas. Está depositando su fe en los gobiernos, a veces en políticas social comunistas. O sea, están poniendo su fe en otras cosas que no son Dios, ¿no? Están poniendo su fe en farmacéuticas, en científicos. Debemos creer que todos los estudios científicos se han hecho con la debida rigurosidad, aunque después salen noticias que la cuestionan. Entonces, como que jamás puedes saber ni tener la certeza de que las cosas son como son o son como te dicen que son, ¿no? Nosotros vivimos en ese mundo y nuestros pacientes también viven en ese mundo y por tanto eso se traduce en problemáticas que vemos en consulta todos los días. Seguramente os habrá pasado personas que tienen miedo al virus y después se inoculan y entonces tienen miedo a la inoculación y a los efectos adversos, o sea, justamente por esa incertidumbre, porque ni siquiera ellos saben que no se pueden fiar de lo que diga una farmacéutica, de lo que diga el gobierno, de lo que diga tal, de lo que diga cual, ¿no? En cuanto al amor, pues obviamente, o sea, el concepto de amor es otro valor que ha sido manipulado, ha sido alterado. Y todos esos valores confusos, volátiles, de alguna forma han traído una deshumanización de la sociedad, además, ¿no? Porque la cuestión es que el ser humano no ha sido consciente de que es la moral de Dios lo que nos hace humanos. No es que tengamos el ADN humano, ¿no? Lo que nos hace humanos, sino es la moral, la ética, los mandamientos de Dios los que nos hacen realmente humanos, porque cumpliendo con esos mandamientos estamos cumpliendo con el diseño de Dios para la humanidad. ¿Qué más crea esos tiempos de incertidumbre? Bueno, pues la alteración de la realidad. Realmente la realidad hoy en día para nuestra sociedad no tiene ningún tipo de importancia. Tanto es así que, bueno, toda la ideología de género se basa en eso, en que la realidad no es la realidad, sino que lo más importante es la percepción, es la emocionalidad, es el cómo tú te percibes, el cómo la sociedad te percibe, etc., ¿no? Entonces, eso obviamente pues no causa ningún tipo de certidumbre porque en las nuevas generaciones no pueden estar seguros de que lo que ven sea lo que tiene que ser. O sea, realmente por eso dicen, no, pues es que hay que preguntar a cada persona cómo quiere ser tratada, si quiere ser tratada con lenguaje inclusivo que le llaman, que termine en E, que eso es una patada al diccionario, o cosas así, ¿no? Entonces, alteración de la realidad, manipulación peligrosa del diseño de Dios en su creación, o sea, hemos ido en aumento con respecto a alimentos transgénicos, etcétera. O sea, al final el ser humano está en una posición muy peligrosa con respecto a la creación de Dios.
leíamos, no sé si la habéis leído, una noticia en la cual Bill Gates estaba creando unos mosquitos alterados genéticamente y los estaba soltando por ahí. Eso realmente causa incertidumbre porque no podemos saber qué es lo que va a pasar con nuestro mundo si nosotros alteramos las leyes que Dios ha creado, ¿no? Después, cambios inesperados en la realidad, como decíamos antes, pues cierre de negocios, cuarentenas sin previo aviso, ese tipo de cosas. El dominio del miedo es el que causa una gran incertidumbre, ¿no? Un gran estado de ansiedad en la población. Se está manipulando a la población por medio del miedo. Por medio del miedo se están creando situaciones que generan exclusión social, que generan repudio de cierto tipo de personas. Lo que pasó, por ejemplo, en España con respecto a los inicios de la pandemia, que se habló tan mal de los ancianos y tal, que podían contagiar y no sé cuántos y que eran vulnerables. La cuestión es que se creó una situación en la cual los hijos no visitaban a los padres, de forma que algunos padres acabaron desheredando a sus hijos. Y eso fueron tanto el número de personas que desheredaron a sus hijos que fue una noticia de primera página, ¿no? En España. Entonces, pues sí, se han creado situaciones de exclusión social en base a esta realidad del miedo, ¿no? Como decía antes, pues seguramente habréis visto pacientes que tienen miedo al virus, miedo a la vacuna, miedo a todo, ¿no? Vivimos en un mundo de miedo. Miedo al terrorismo, miedo a qué pasará si los afganos los traen como refugiados a nuestros países, etcétera, etcétera. Y esto, pues es lo que muchos denominan un entorno líquido, si bien a lo mejor desde la psicología le podríamos llamar un entorno demente o patológico. O sea, realmente vivimos en un entorno así y que favorece la patología mental. O sea, cada vez más, en base a estos tiempos de incertidumbre, vamos a ver más pacientes en consulta. Seguro que si os pregunto si habéis visto un aumento de pacientes desde el inicio de la pandemia, la gran mayoría de vosotros me vais a decir que sí. Y eso es en base a toda esta realidad que nuestro mundo está creando y que es una realidad patológica, que genera patología. Entonces, ¿cuál es el antídoto a todo esto? Bueno, pues vamos a ver un poquito por ahí. Vamos a leer segunda de Timoteo 3, versículo 1, versículo 12. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y dice el 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando dice Eusebos o Eusebos, piadosamente, habla de forma santa, de forma consagrada, obediente, temerosa de Dios, con un modo de vivir que rinda homenaje. A mí esto me resulta homenaje a Dios, eso me resulta muy curioso, porque cuando en medio de toda la pandemia no hemos rendido, esta sociedad no ha dejado, y muchas iglesias han dejado de rendir homenaje a Cristo de alguna forma y se ha rendido un gran homenaje al miedo, a la cultura del miedo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está nuestra centralidad? Y eso es lo que nos puede centrar, lo que nos puede dar esperanza en medio de un contexto difícil, o si nos movemos a dar homenaje a otras cosas como por ejemplo la cultura del miedo, pues eso lo que puede crear es mucha patología. Hemos visto también cómo la patología dentro de las iglesias ha aumentado, pero también dependiendo del tipo de liderazgo que hayan tenido, ¿no? Entonces, bueno, vemos esta circunstancia, pero vemos el antídoto. Y el antídoto está en nuestra centralidad. O sea que nuestra vida, en medio de tiempos peligrosos, debe estar centrada en rendir homenaje a Cristo. O sea, esa debe ser nuestra exaltación. No debe ser la exaltación del miedo, no debe ser la exaltación de la ansiedad o de la desesperanza. El aumento de suicidios en medio de toda esta pandemia ha sido horrible y nadie ha hablado del tema. Y eso es justamente por esos tiempos de incertidumbre que se han creado, ha generado ese contexto patológico que ha traído la muerte de muchos. Sigue hablando este texto en el versículo 14 diciendo así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, en lo que has confiado, ¿no? Habla ahí. Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando habla de aquí perfecto, sea completo, ¿eh? De aquí en adelante dice, enteramente preparado o equipado para toda buena obra. Mientras estos tiempos peligrosos dan lugar a la injusticia, a la falta de juicio, ¿no? Porque es una sociedad que se lleva por la emoción, a la inmoralidad también, porque es una exaltación de las frases del tempus brevis, ¿no? Si el tiempo es breve, pues vive la vida, carpe diem, ese tipo de cosas, son filosofías que la gente ha adquirido cuando ve que hay un contexto de desesperación y de falta de certeza. Mientras tenemos estos tiempos que dan lugar a este tipo de cosas, las Sagradas Escrituras, leemos aquí que nos equipan para actuar con amor, para actuar con santidad, para actuar en verdad, en justicia. Y es que cuando leemos el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma, ¿no? O sea, la ley de Jehová, las Sagradas Escrituras nos transforman y son las que nos pueden tomar una perspectiva o una actitud diferente con los tiempos de incertidumbre que vivimos. Así que las Escrituras ahora más que nunca y la cercanía con el Espíritu Santo nos van a ayudar a entender los tiempos que estamos viviendo, que yo creo que es muy necesario. Hay parte de los creyentes que no saben entender los tiempos que estamos viviendo, lo cual les instaura en esa incertidumbre, pero las Sagradas Escrituras nos pueden dar certidumbre en medio de estos tiempos peligrosos. Entonces nos van a ayudar a discernir los tiempos y nos van a equipar para dar la palabra adecuada en el momento adecuado, cuando nosotros tenemos que hablar con personas que están viviendo las consecuencias de esa incertidumbre, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. La respuesta natural del ser humano en medio de tiempos de incertidumbre es enfocarse en las circunstancias, en el yo, ¿no? En la diferencia en cuanto a recursos. Creemos que nuestras circunstancias requieren X número de recursos y que nosotros estamos por debajo y que por tanto salimos en un desnivel matemático con respecto a esa incertidumbre o a esa adversidad que estamos viviendo. Ese es el enfoque natural, la respuesta natural del ser humano. La respuesta de alguien que está basado en las Escrituras, de alguien que está basado en Dios, no es enfocarse en sus propios recursos, sino es enfocarse en Dios sabiendo que Dios está por encima de cualquier circunstancia. Eso es lo que cambia la respuesta de unos o de otros en medio de estos tiempos. Nuestra respuesta natural en medio de tiempos de incertidumbre, de tiempos peligrosos, es miedo, es inseguridad. Una respuesta de fe es tener confianza en el Señor. La respuesta natural para alguien que se centra en el yo, en los propios recursos, en sus propias herramientas para poder hacer frente a sus circunstancias, es acumular para crear una falsa sensación de seguridad, acumular, pues en medio de la pandemia he escuchado un montón de gente que acumuló víveres de una forma alocada, ¿no? Agua, miles de cosas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta natural del yo. La respuesta de fe es no pensar tanto en el yo, sino pensar en el prójimo, en cómo yo puedo ayudar al prójimo, ¿no? En medio de la pandemia sucedió que muchos pastores se metieron debajo de las piedras. Profesionales también. Entonces, ¿quién podía dar esperanza al mundo? Bueno, por eso nosotros tuvimos ese proyecto específico de ayuda a personal sanitario cristiano que hiciera frente al COVID, porque decíamos, es que los únicos que se están exponiendo y que están dispuestos a exponerse y que pueden dar esperanza en los últimos momentos de vida son los creyentes que se están enfrentando a esos enfermos y son los únicos que pueden hablarles, porque es que además se les ha aislado socialmente completamente, ¿no? Y nadie ha dicho, oye, esto no puede ser así. Entonces, bueno, la respuesta de fe es pensar en generosidad, en cómo yo puedo ayudar al prójimo. Mientras nuestra respuesta natural es incertidumbre, nuestra respuesta de fe es
propósito, o sea, es saber que Dios usa incluso los tiempos difíciles de incertidumbre y de peligrosidad para crear algo distinto. Dios puede tener un propósito en medio de eso, ¿sí? Y mientras la respuesta natural es la desesperación, la depresión o la ansiedad, la respuesta de fe es la esperanza. Es decir, pues sí, o sea, eso no me va a quitar que tengo que vivir en un tiempo difícil, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, eso es lo que hace de contrapeso en medio de la incertidumbre, en medio de la dificultad. Así que nosotros como profesionales podemos aportar algo muy valioso. Obviamente no todo el mundo va a querer escuchar y por tanto no a todo el mundo debemos de hablar, a lo mejor, pero le podemos aportar nuestro propio testimonio de vida. Si nosotros tenemos una respuesta de fe en medio de tiempos de incertidumbre, pues podremos también darles un testimonio. Y cuando nos pregunten cómo es que nosotros somos capaces de vivir con una perspectiva diferente, con una actitud diferente que no viven los demás, pues entonces lo que podremos hacer es darle respuesta, razón de nuestra fe. ¿Sí? Así que yo creo que esta reflexión era importante, más allá de que sé que hay cristianos que están a favor de la vacuna, en contra de la vacuna, a favor de que exista el COVID o que no exista el COVID, no sé qué tal, que yo ahí os podría decir mi opinión, pero no, no os la voy a decir si no la preguntáis. Es que hay que mirar más allá. O sea, estamos viviendo en un contexto de miedo, estamos viviendo en un contexto de manipulación de la sociedad, en un contexto de ansiedad, de pura emocionalidad, de falta de racionalidad. Y nosotros como psicólogos tenemos una función en medio de todo ese contexto, ¿sí? Y debemos ver cómo Dios nos puede usar en medio de ese mundo globalizado, que ya las cosas ya no afectan solo a una nación, ya afectan a todas. Antes hablábamos con Esther y veíamos cómo los políticos en diferentes países, en ese momento estábamos 3 países representados ahí, pues están tomando las mismas decisiones. O sea que todo está globalizado y por eso también cuando pensamos en esta asociación, pensamos en una asociación que uniera a todos aquellos que hablan la misma lengua y que son profesionales de la psicología y que además tienen valores iguales, ¿sí?